la definición que a mí más me ha gustado sobre la creatividad. A lo mejor no estamos todos de acuerdo y si queréis luego lo comentamos, pero una de las cosas que más, de las que he leído que más me han convencido son que la creatividad da forma a algo, o da paso, ¿no?, a algo novedoso, original, diferente, no tiene que tener ese componente y además valioso, útil, que da servicio, que es bueno para el individuo o para la sociedad. Pero probablemente la creatividad está formada por esos dos componentes, ¿no?, novedoso y a la vez valioso. Con esto decimos, ¿dónde está la creatividad en el cerebro? Y la verdad es que ahí hemos aprendido muchísimo de la neuroimagen. La neuroimagen funcional, sobre todo. Esta neuroimagen se basa en resonancias funcionales, que lo que hacen es, te meten en un tubo de resonancia y miden el flujo sanguíneo del cerebro. Donde hay más flujo, se está usando más, hay más metabolismo en ese sitio y esto es todo muy bonito, pero la verdad es que en el momento el análisis estadístico es muy complejo, pero sí que se iluminan ciertas zonas. Y esto se puede estudiar, como os digo, mediante resonancia funcional o mediante PET, que es otra técnica que tiene que ver con la medicina nuclear, y ahí lo que marcas es la glucosa, que también la glucosa es necesaria para vivir y necesaria para las neuronas, y cuanto más glucosa consuman, más metabolismo hay en esas zonas. Y es una forma de marcar, ¿no?, zonas cerebrales. Por tanto, se les mete a las personas en las máquinas, en este caso este es un estudio de resonancia funcional, y se les pide que hagan algunas de estas pruebas que hemos comentado, ¿no?, que dibujen en el Torrance Test o que digan utilidades para ese ladrillo, y se mide qué partes del cerebro se están iluminando y se hace ese análisis a lo largo de todos los sujetos. Y lo que se ha visto, y aquí sí que me tenéis que creer, porque como veis estas manchitas son bastante pequeñas, pero la zona que más se ilumina en todos los tipos de creatividad visoespacial, verbal y también musical, en este caso porque se les pedía que pensasen también en canciones, es la zona del cerebro prefrontal. Esa zona prefrontal es esta, ¿sabes así? Esa es la zona prefrontal del cerebro, que forma parte del lóbulo frontal, pero es la parte más externa. Entonces, la zona prefrontal del cerebro está extremadamente bien organizada. La verdad es que a mí esto es lo que me parece más, es increíble cómo funciona nuestro cerebro, lo bien organizado que está a nivel topográfico, que decimos, ¿no?, de localización, y también funcional, cómo esas partes del cerebro se conectan entre sí y juntas hacen una función. Entonces, la parte del cerebro prefrontal medial, que decimos, que es, imaginaros que a mí me cortan así por la mitad, la parte que está más cerca a la nariz, esta parte de aquí, es la parte donde se generan las ideas. Es la parte esa del brainstorming, de la divagación de ideas, de las asociaciones, donde salen, ¿no?, donde se crean las ideas. Y esa parte prefrontal está íntimamente ligada a la parte más lateral. Esta es la de, ya no me cortan así, pero si me vieseis desde donde estáis vosotros, esta parte lateral del cerebro es la que tiene más que ver con esa segunda parte de la definición sobre el valor. Entonces es la parte que filtra esas ideas y que dice si esas ideas tienen valor o no. Entonces es la parte que tiene más que ver con las reglas sociales, con el ámbito cultural, con los marcos externos, y por tanto sí que dan valor quizás a algo porque lo pone en contexto, pero a la vez parece que también pueden inhibir algunas ideas, ¿no?, o filtrar demasiado. Entonces, ya os digo que estas dos partes del cerebro están continuamente en comunicación, por tanto, donde creas ideas pasa por el filtro de las reglas sociales, lo esperado, la sociedad, la cultura, el entorno, etc., ¿no?